Marcos 5:38, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? El tema que quiero hablar es las 3 etapas de la iglesia. Las 3 etapas de la iglesia. La iglesia, claro, tuvo su etapa infantil, su etapa de adolescencia y su etapa de adultez. Pero ¿qué sucede? Déjeme decirle que esas etapas que pasó la iglesia y que está pasando todavía, tiene ciertos principios que están mostrados en la Escritura. El número 3 es un número importante en la Escritura, porque el número 3 es un número que habla de diferentes dimensiones. Todo lo que el Señor hizo está basado en el número 3, porque son 3 dimensiones diferentes que ocurren dentro del mundo espiritual. Jesús oró 3 veces en el Getsemaní cuando estuvo en la tierra. Jesús murió, amén, y lo crucificaron a la hora 3. Nótese la importancia del número 3. El arca tenía 3 plataformas que representan, entre otras cosas, la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabanza en nombre del Señor. La Trinidad es representada también por 3. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, a veces la gente pues no ve estos principios y se creen que están ahí porque pasaron por casualidad. En el reino divino no hay nada de casualidad. En el reino divino está todo cronometrado, medido de una manera especial. Él levantó 3 muertos. Esos 3 muertos están bíblicamente puestos en las páginas, aunque levantaría muchos más, pero no están editados en la palabra. Y cada muerto que Jesús resucitó tienen un mensaje en sí que corresponde a la iglesia. Porque Jesús no hacía nada simplemente por levantar un muerto. Jesús no iba a ningún lugar si no estaba ya divinamente estipulado, y desde antes de la fundación del mundo, esa persona, ese muerto que iba a ser resucitado, tenía un mensaje espiritual. Vamos a ver primeramente en Marcos capítulo 5, verso 35. Este es cuando el Señor resucita una niña. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque Jesús va a la casa de un principal a levantar una niña que había muerto. Varias cosas están ahí reveladas de parte del Señor y representan principios dentro de la iglesia de Él. Cuando miramos cuidadosamente el texto sagrado y miramos a la luz del Espíritu, qué es lo que el Espíritu Santo ha revelado en cada uno de estos 3 funerales, entendemos la razón. La Biblia dice en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Este principal de la sinagoga representa un líder espiritual. Un líder espiritual donde tiene personas que están bajo su comando. Es así como un tipo de pastor. Alabanza en nombre del Señor. Y nótese
algo interesante. Dice la palabra del Señor, mire esto, a la casa de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. Mire, el primogénito de los principios de la iglesia es la fe. La fe es la gasolina de la iglesia. Pero nótese cómo Jesús habla constantemente de este principio. Porque es una niña muerta. Pero ahora olvídese de la mentalidad de una niña muerta en una cama en esta casa. Nótese algo interesante. Dice la palabra del Señor, mire esto, gloria en nombre de Jesús, versículo 35, tu hija ha muerto. ¿Qué implica? Que lo que esta niña representaba, que era el principio de la fe de la iglesia, había muerto. Ahora, no es algo interesante. Jesús comienza a moverse en esa dirección. Algo se murió del principio de la fe de la iglesia. Este hombre, este principal, que es un símbolo de un líder espiritual, de un pastor que tenía gente debajo de él, no pudo controlar la situación. ¿Ok? Porque cuando se vienen los asuntos espirituales, amén, el único que está en control de todas las cosas es el Señor. Ahora, nótese lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 35. Tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Desde el punto de vista humano, la gente no puede hacer nada por resucitar un principio dentro de la iglesia. Cuando algo se muere dentro de la iglesia, estamos hablando en calibres espirituales, solamente la venida del Señor y la penetración del Señor en esa circunstancia es que va a poder traer vida a algo que se murió dentro de esa iglesia. Ahora, nótese que sigue diciendo la palabra del Señor, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Nótese que Jesús inmediatamente enfoca el asunto en falta de fe. Que se había muerto el principio de la fe, ¿ok? Que estaba representado en esa niña. Cree solamente, no temas, cree solamente. Ahora, es interesante notar, acabo de explicarle, que la fe es la gasolina de la iglesia. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nada se mueve dentro de la iglesia si el principio de la fe está muerto. Ahora, nótese, porque es importante que usted entienda este tipo de iglesia. Y esta iglesia está vigente hoy día. La niña la enterraron hace miles de años, pero lo que la niña representaba todavía está en las iglesias hoy día. Nótese cómo Jesús enfoca esta situación. Sigue diciendo, versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie. Y nótese que entra el número de la dimensión. Solamente 3 personas. Dice la palabra del Señor. Pedro, que representa una plataforma de la iglesia. Luego dice Jacobo, que representa una segunda plataforma de la iglesia. Y luego añade Juan, que representa la tercera plataforma de la iglesia. Esos 3 principios unidos iban a entrar en el oikó, en la casa donde estaba el principio muerto, que estaba representado en la niña que había muerto. Ahora, no es algo interesante. ¿Qué ocurre con esta iglesia? ¿Qué características tiene esta iglesia que estamos hablando aquí, representada en la niña muerta? Tiene varias cosas que usted se va a sorprender, varias cosas que usted ha observado o va a observar
en lugares que usted se congrega. Si usted mire bien la palabra, sigue diciendo, mire esto, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, y el alboroto. Esta iglesia carecía de un desorden, tenía un desorden esta iglesia. Esta iglesia tenía un desorden de principios espirituales. Esta iglesia no podía analizar si el principio estaba muerto o si el principio estaba dormido. Y es interesante notar ese corte, porque hay gente que no sabe si los principios de la iglesia que se congregan está muerto o está involuntariamente dormido, porque usted se duerme involuntariamente. Usted no dice, me voy a dormir ahora. Usted se podrá acostar cuando usted dice, pero eso no implica que usted se va a dormir. Ahora, nótese que esta iglesia tiene un desorden espiritual. Esta iglesia tiene, menos amado, falta de discernimiento de entender si los principios de su iglesia están dormidos o están muertos. Y es ahí donde Jesús tiene que comenzar a dar definiciones de esa iglesia, la iglesia representada en la niña muerta. Nótese que sigue diciendo, mire esto, y lloraban y lamentaban mucho. Es una iglesia que por su ignorancia, por no saber si los valores de esa iglesia están muertos o dormidos, no tiene la sabiduría del Señor, se lamentan y lloran. Eso es parte de discernimiento. Es una iglesia con falta de discernimiento espiritual, de no conocer realmente las plataformas divinas. Alabanza en nombre del Señor. Y nótese que sigue diciendo, mire esto, y entrando, nótese, eso de entrando no simplemente está implicando que Jesús entró por la puerta de la casa, sino que la gloria del Señor, la presencia del Señor entró donde se encuentra su iglesia representando el gobierno de Dios, porque la niña tenía 12 años y el 12 es el número del gobierno de Dios. Cuando entra la presencia del Señor a ese ambiente, pues se encuentra con una iglesia desordenada, una iglesia sin conocimiento, sin discernimiento, que no sabe si está muerta, no sabe si está dormida, una iglesia así. Y una iglesia así yo no me quiero congregar. En una iglesia con esas magnitudes yo no me congrego. Porque ahí está todo el mundo, hermanos amados, lo que está pasando hoy día. Mucho brinco, mucho salto, mucha danza, mucha cosa. Pero es un desorden. No hay nada completamente bíblico en el asunto. Cuando Jesús entra a ese oicó, la casa, dice, y entrando le dijo, ¿qué alborotáis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué tipo de alboroto, desconfianza, sin plataforma tenéis vosotros? Y no sé que el principal representa a un líder espiritual. Y tenía sus seguidores. Porque era principal de la sinagoga. No sé cómo Jesús, claro, tiene que usar los términos de los tiempos que él vivió. Alabanza no veces porque la iglesia no había nacido todavía. La iglesia nació en Hechos capítulo 2. Entonces, él usa esta plataforma de sinagoga y de principal como si fuera un pastor y como si fuera una congregación. Pero, ¿qué sucede? El principio de esa iglesia ya estaba muerto a temprana edad. Esta iglesia era una iglesia infantil, porque la niña tenía 12 años y representaba el gobierno de Dios. Tan temprano, esa iglesia ya estaba completamente desordenada y sin fe. Ahora, no sé, ¿por qué tanto alboroto? Jesús tiene que corregir la condición de esta iglesia. Y cuando comienza a entrar a la casa, el alboroto continuaba, dice la palabra del Señor, mire esto, y lloráis, la niña no está muerta. Jesús comienza a hacer una aclaración, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Cómo es que ustedes, como iglesia, no saben discernir cuando hay algo que está muerto en la iglesia o está involuntariamente dormido por falta de búsqueda espiritual, por falta de
de consagración, por falta de oración, por falta de ayuno. Ese principio ocurre en las iglesias. Ese alboroto que usted ve ahí, que no tenían conciencia de los principios espirituales, y Jesús mismo llamó: ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, la niña simplemente duerme. Le trajo a colación lo que ellos no entendían, porque cuando una mente está turbada, cuando una mente está alborotada, hablando espiritualmente hablando, no se puede tener discernimiento de los valores y principios dentro de esa iglesia. Ahora nótese que sigue diciendo el Señor, mire esto, y se burlaban de él. Es una iglesia que en esa condición pues se burlan de la presencia de Dios. Se burlan de la presencia de Dios porque ellos mismos, con sus mentes alborotadas, trastornadas, sin discernimiento, no pueden entender ni creer la manifestación, ni mucho menos la presencia de Dios cuando le visita. Ahora, le pregunto a usted si esa iglesia existe hoy. Claro que existe hoy. Hay gente que no tiene discernimiento del Espíritu. Cualquier persona llega y le llaman siervo de Dios. Cualquier persona le dice: yo soy pastor, y le creen. Es una iglesia que mentalmente está turbada y alborotada, y aún Jesús le da instrucciones. Los principios de esta iglesia no están muertos, están simplemente involuntariamente dormidos, y eso, como le acabo de repetir, por la condición de ustedes. Tienen una mente trastornada, alborotada, fuera de principio, claro, ni entienden quién soy yo, que entró a la casa Loicó, y vengo a sanar y a restablecer los principios de mi iglesia, el cual ustedes están todos turbados y trastornados. Ahora, nótese algo interesante. Sigue diciendo: se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Interesante eso. Lo primero que sucede en esta condición, que Jesús tiene que sacar esa gente que tienen una mente alborotada y turbada. Esa gente hace mucho daño a las congregaciones. No los quiero aquí. Esa era la raíz, la razón porque ellos no creían. Le refutaban al Señor y se burlaban de él porque para ellos la niña estaba muerta. Aún Jesús hablándole y diciéndole que la niña estaba muerta, que la niña estaba simplemente dormida, aunque estaba muerta espiritualmente hablando. Pero Jesús está usando términos espirituales. Hay que sacarlo de aquí. Ustedes son la raíz dañina de que la iglesia representada por esta niña esté completamente desordenada, sin visión, sin revelación, sin unción, sin nada, porque su mentalidad que han introducido dentro de esta congregación ha dañado mi iglesia. Se da cuenta que estos muertos no estaban ahí porque Jesús quería saber que el pastor Lorona sepa que una niña de 12 años se murió. Esto tiene mensajes espirituales, revelaciones espirituales. Ahora, nótese lo siguiente, sigue diciendo, mire esto: y tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús entra, penetra donde está la circunstancia en su iglesia. Jesús sabe dónde está la niña muerta tuya y la niña muerta mía. Él entró a lo privado. Y no sé qué hace al tocar la niña, estaba implicando que el Señor tenía su presencia, hacer contacto con su iglesia. No sé, que no la sanó simplemente hablando, tuvo que tocarla porque Jesús tiene que tocar su iglesia, su presencia. Cuando Él toca algo, es para exterminar algo dañino. Entonces, cuando Él tocó a la niña, ahí inmediatamente la niña, representando su iglesia, iba a cobrar vida, porque el factor principal es, como usted se da cuenta, desde que Jesús comenzó a hablar, era que no había fe. La fe no estaba porque se había muerto. Y como le acabo de explicar, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede ir a la iglesia todo lo que usted quiera y cantar coro todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene fe, usted está como esta niña. Una condición espiritual. Nótese el estado, son 3 estados de la iglesia. Este es el primero.
Ahora sigue diciendo la palabra del Señor, mire esto, versículo número 40, y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Los que estaban con él eran Pedro, Jacobo y Juan. 3 principios de la iglesia que tenían que estar presentes, ¿ok?, en esa manifestación. Jesús siempre lleva los ingredientes genuinos cuando va a hacer una sanidad y una manifestación. Y en este caso era Pedro, Jacobo y Juan. No sé que no llevo ninguno de los demás, porque era el número 3, el número de la dimensión del Espíritu, que dicho sea de paso, el escritor se habla 467 veces, se menciona esta palabra, alabanza el nombre del Señor. Ahora, nótese la palabra, sigue diciendo, versículo 41, y tomando la mano de la niña, la mano, nótese, porque la mano significa hacer, de la iglesia para hacer. Tomando la mano de la niña, dice la palabra del Señor, mire esto, alabanza el nombre del Señor, le dijo, Talita Kumi, niña, te digo que te levantes. Al decir eso, está diciendo, la fe quiero que se levante. La fe quiero que vuelva a tener vida en esta iglesia desordenada, sin plataforma, que no tiene fe. Y por eso es que la iglesia está en esa condición. Ahora, no se sigue diciendo, mire esto, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. El número del gobierno de Dios comenzó a caminar, se activó. El principio de la iglesia se activó. Esa iglesia entonces comienza, ya se lo había sacado fuera, todos aquellos dañados y trastornados que habían hecho, que no reconocían, mire esto, porque Jesús le dijo, la niña no está muerta sino duerme. No tenían la espiritualidad para entender lo que Jesús hablaba. Es más, dice más, que se burlaban de él. Algo que se ve hoy día en las iglesias. La gente no distingue entre las manifestaciones del Señor y las manifestaciones de Satanás. Por eso Judas dice que se han metido muchos hombres en las iglesias, que son hombres que desde antes de la fundación del mundo fueron destinados para esta cosa vergonzosa. Hoy día lo estamos viendo, hoy día lo estamos constantemente, se ve en la radio, en la prensa, en la televisión, hermanos amados, y la iglesia está pues dormida. Y el Señor anda buscando un hombre que se ponga en la brecha, que lleve mi palabra como espada de dos filos para él poder alcanzar las multitudes. Ahora, note algo interesante, sigue diciendo la palabra del Señor, versículo número 42, segunda parte, y se espantaron grandemente. ¿Por qué? Porque la gente se espanta, se sorprende cuando ve que una iglesia que estaba muerta, una iglesia que estaba trastornada totalmente por gente dislocada, por gente que estaban completamente trastornados, toma vida de nuevo, porque la presencia del Señor penetró a donde estaba la fe muerta y la resucitó y la activó y la puso a caminar. La iglesia tiene que tener la fe caminando, alabanza el nombre del Señor. Inmediatamente dice la palabra, mire esto, versículo 43, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Comer qué? Hay que alimentar la fe. La fe hay que alimentarla, hermano. Si usted no alimenta la fe, tiene que leer la palabra, tiene que tener fe, pedirle. Si usted no tiene fe, pide al Señor fe. Esa es la primera etapa, una de las 3 etapas de esta iglesia, de la iglesia del Señor, que está compuesta de personas completamente, espiritualmente dislocadas, que se burlan de la presencia del Señor, que no saben distinguir si el asunto está muerto o está involuntariamente dormido. Y por eso es que la iglesia está creciendo. Yo veo gente que se meten en cualquier iglesia y vienen hasta aquí diciendo, oh, la presencia de Dios se manifestó allí. Si usted viera cómo Dios ministró, son mente trastornada. Gente que no saben distinguir entre lo santo y lo profano, como Levítico capítulo 10, versículo 10. Dice,
Ahora, dígame usted, cómo está esta iglesia, que presentó a la niña dormida, si existe hoy día hoy. ¿Cuántas iglesias desordenadas hay, hermano? Todo el mundo creyendo lo que quiere porque no saben discernir ni entender la palabra del Señor de su manera principal y correcta. ¿Y usted cree que a mí no me da pena cuando yo veo gente en esa confusión que andan así creyendo todo el tiempo y no crecen? Su fe no existe, su plataforma no existe, alabanza no, ni el Señor mismo entrando su presencia y entrando Jesús, entrando la presencia del Señor. Eso siempre sabe dónde está muerto algún elemento en la vida de una persona, en su iglesia y en su propia iglesia. Somos nosotros los que nos burlamos de la presencia porque no la entendemos y no sabemos si fue el Señor o si fue el diablo. Eso está pasando hoy día. Lamentablemente es una tristeza. Yo escucho mensajes, hermano, que apago rápidamente la radio y la televisión. Hace poco yo vi un programa, hermano, me puse a ver ese pastor que estaba enseñando y en menos de 10 minutos yo le conté más de 30 errores bíblicos, más de 30 errores bíblicos. Y la gente llamando y diciendo, qué bendición, cómo Dios se está manifestando. Más de 30 errores bíblicos. Toda esa gente pertenece al grupo de alboroto que Jesús sacó de su casa. No leen la palabra, no estudian la palabra. El primero que le cuenta una historia lo creen. Otra cosa que noté en ese programa fue las preguntas tan infantiles de personas. Gente que llamaba y decía, yo llevo 10 años en la iglesia y las preguntas eran preguntas infantiles. Preguntas que hasta los niños pueden contestar en esta congregación. No sabían la respuesta. Estamos frente a una iglesia que no reconoce ni entiende la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a la segunda iglesia. La segunda etapa de la iglesia. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y vamos a la lectura del verso 12 en adelante. Lucas 7, los versos 12 en adelante. Alabanza en nombre del Señor. Quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestra audiencia en Sudamérica y en Centroamérica. La paz de Dios con usted y la bendición de Jehová de una manera especial. Todos lo tienen, amado. Lucas 7, verso 12. Esta es otra etapa de la iglesia. Mire esta iglesia, cómo está. Siempre Jesús hablando de esos funerales. 3. Y lo siguiente. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre. Nótese. Este representa un principio que se murió en la iglesia. Porque la madre, de acuerdo al profeta Isaías y el profeta Jeremías, cuando se habla de madre, se habla de la iglesia. Nótese que en esta iglesia se murió un principio básico. Algo se murió dentro de la iglesia cuando Jesús viene. Ahora, mira lo siguiente, dice la palabra del Señor. Cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, he aquí, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Nótese que se usan las dos palabras, madre y viuda. Viuda es una mujer que perdió toda lo que tenía. Fue privada de ciertos principios y derechos. Jesús dice aquí, hijo único de su madre que quedó viuda. O sea, la iglesia fue privada de algo. Porque la iglesia quedó viuda.
Y cuando Jesús llega ahí, a esa ciudad, dice la palabra del Señor, mire esto, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Era una mujer importante. La iglesia es importante en la ciudad, hermano. Pero cuando la iglesia está viuda, cuando la iglesia perdió lo que la sostenía, no se olvide que este era único hijo. Ella quedó viuda porque no tenía esposo. Cuando la iglesia pierde lo que la sostiene, pues no tiene más nada que sostenga los principios dentro de la iglesia. Y lo que iba ya rumbo al cementerio. Que el principio de esta iglesia iba a ser enterrado. Y que la iglesia iba a permanecer viuda, privada de lo que murió en ella. La madre se convierte en viuda en ese principio. Ahora, una iglesia que fue privada de los principios básicos, los cuales ya van rumbo al cementerio, para que el estatus de la iglesia quede en una viudez espiritual, sin ningún sustento espiritual, es una iglesia que a la larga va a morir. Porque lo que alimenta a la iglesia es la presencia del Señor, los principios del Señor, la fe, la santificación, la justificación. Bueno, amados, todos esos principios son los que alimentan la iglesia, que fueron dados por el Señor a su iglesia. Pero cuando están en un ataúd, rumbo al cementerio, imagínense, se convierte en madre, en viuda la iglesia. Y algo interesante que me llama a mí la atención del Señor es que Él siempre llega en los momentos que su iglesia ha perdido principio. Jesús lucha por su iglesia, vela por su iglesia, porque los tres principios Jesús vio lo que sucedía. O sea que su presencia siempre está mirando lo que pasa en su iglesia. La primera iglesia, una iglesia desordenada, sin principio, no reconocía la presencia del Señor, se burlaban de la presencia del Señor. Era una iglesia completamente, hermanos amados, destruida, la de la niña muerta. Pero ahora nótese, dice la palabra del Señor, mire bien, versículo número 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había mucha gente con ella de la ciudad. Cuando el Señor la vio, no sé que la iniciativa es del Señor. Cuando el Señor la vio, cuando el Señor vio ¿qué? Cuando el Señor vio su iglesia representada en esta mujer ahora viuda, no podía permitir que sus valores, sus principios fueran sepultados. Su iglesia tiene que vivir. Cuando el Señor la vio, mire esto, dice la palabra del Señor claramente, mírela bien, versículo número 13, se compadeció de ella. ¿Se compadeció de quién? Se compadeció de lo que esta mujer representaba, su iglesia, que producía, porque Dios dio a luz un hijo. Pero ahora quedó viuda. Era una iglesia que iba a quedar estéril. Y las cosas estériles no funcionan. Jesús no le gusta lo estéril en su congregación. Hay hombres estériles. Hay mujeres estériles. Nunca le hablan a ninguna persona. Y ninguna persona se convierte al Señor por el testimonio o el mensaje de ellos. Cuando Jesús la vio, dice la palabra, mire esto, alabanza el nombre del Señor, verso 13, se compadeció de ella. Jesús se compadeció de su iglesia.
compasión es uno de los atributos más lindos del Señor. Pero nótese cómo Jesús se acerca a esta iglesia. La iglesia que va rumbo al cementerio. La iglesia que dejó de producir. La iglesia que se convirtió en viuda. No tiene ahora que la sostenga. ¿Se da cuenta? Le repito, hermano, el Señor no le da tanta importancia de que usted y yo sepamos que una mujer se le murió el hijo y lo iban a enterrar. Él está interesado en la revelación de Él. Escudriñar mi palabra y ella os hablará de mí. Cuando yo no escudriño la palabra del Señor, yo seguiré siendo miembro de la iglesia de la niña muerta. Todo alborotado, sin conocer la presencia, ni honrar la presencia del Señor. Y déjeme decirle, los miembros de estas tres iglesias están en cada congregación. Usted se pregunta, ¿a qué iglesia pertenezco yo? ¿Al de la niña muerta o a las otras dos? Ahora, nótese algo interesante. Diciendo la palabra del Señor, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Yo creo que usted entienda esto. Imagínese que a usted se le muera su hijo, que es su único hijo, y que alguien le diga no llores. Entonces Jesús hace varias cosas hasta donde llegue el Señor para sacar de un estado de viudez a su iglesia y poner en sus manos nuevamente el principio que sostiene su iglesia. Porque el joven se murió. La Biblia no relata el nombre de él. No sabemos si era casado, si tenía novia, si tenía esposa, en qué trabajaba. Es un principio muerto dentro de la iglesia. Y nótese que fue cerca de la puerta de entrada. Eso muestra otra cosa. De que la iglesia en los últimos momentos, en los últimos años de ser arrebatada, va a pasar por este principio muerto. Donde la iglesia va a querer entrar en un estado de viudez. Porque la iglesia está anémica. La iglesia no ora, ni ayuna, ni vigila, ni estudia la palabra, no hace nada. Es un estado anémico que la iglesia está viviendo. Sí, mucha gritería, mucha danza, mucho coge y coge, pero en la carne, nada del espíritu. Ahora mire esto, dice la palabra del Señor. No llores, y acercándose, no sé, Jesús se acerca. Jesús se acerca siempre, como se acercó a la niña. ¿Dónde está la situación errónea en su iglesia? Se acercó. Y siempre que Jesús se acerca con un propósito. Jesús nunca se acerca para hacer nada. Y acercándose, mire esto, tocó el féretro. Nótese algo interesante. Se sabe que una persona podía tocar un féretro, un muerto, porque quedaba abominable por 7 días. ¿Okay? Jesús tocó el vehículo donde el principio de la fe estaba muerto. Y no solamente lo tocó, si usted mira bien y corta bien las palabras del Espíritu Santo y las mide bien, hizo más de que tocarlo. Mire la palabra del Señor. Cómo Jesús detiene un féretro espiritual. Porque su iglesia ya está en condición de viudez. Dejó ya ser de madre, porque ya dejó de ser de madre porque no tenía hijo. Su único hijo murió.
O sea que el principio principal de la congregación esta ya se murió, no existe. Y esa es la condición que la iglesia está. Usted ve iglesia, hermanos amados, y hay muchos milagros fabricados que no son del Señor. Ahora, mire bien la palabra del Señor. Y acercándose tocó el féretro, de los que lo llevaban se detuvieron. Dios detiene siempre, escúcheme hermano, siempre hay gente que lleva el féretro en algunas iglesias. En las iglesias hay gente que siempre llevan el féretro. Son personas que inyectan a los demás, le roban la fe, le roban el gozo, le roban la paz. Hay muchos sepultureros en las iglesias. Lo primero que Jesús hizo fue tocarlo y luego detener ese tipo de personas. Los que les gusta llevar el féretro, cargar lo que está mal y enterrarlo. Jesús no iba a permitir eso. Todo esto tiene valores espirituales, revelaciones espirituales, que Jesús quiere mostrar de las condiciones de la iglesia. Usted no puede, hermanos amados, sanar la situación si no detiene primero los que llevan el féretro. Ahora, nótese cómo Jesús sigue entrando en esta iglesia. Sigue diciendo, alabanza en nombre del Señor. Mire esto, versículo número 14. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Ahora, nótese que le mencioné que la primera etapa de la iglesia estaba en su estado infantil. Pero esta no. Esta está en su estado de adolescencia. Porque Jesús vio y sabía lo que se había muerto. No simplemente el joven lo llamó joven, sino que mostró el estatus de la condición de la iglesia en su adolescencia. Joven. Lo llevaban cubierto. Jesús venía entrando a la ciudad, nadie le había dicho si era varón o hembra. Pero él conoce lo que está debajo de la sábana. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, joven, a ti te digo, levántate. Te ordeno que te levante. El principio que tú representas no puede ser sepultado. Una orden divina, levántate del féretro. Y eso es lo que va a hacer que la iglesia vuelva a su estatus que Jesús la diseñó. Levántate, mire esto, te digo. Entonces se incorporó, mire esto, el que había muerto. Jesús levantó del féretro lo que había muerto. La pregunta que te hago a ti es, ¿qué tú tienes en tu féretro? ¿Qué hay muerto dentro de ti? ¿Tu fe? ¿Tu amor por el Señor? ¿Tu amor por las cosas del Señor? ¿Están en ese féretro? Y tienes personas que te están llevando el féretro, que son tus ayudantes de olvido eterno. Ahora mira esto, dice la palabra, y comenzó a hablar. Lo que estaba mudo y muerto se activó y comenzó a hablar en la iglesia. Se activó de parte del Señor. La Biblia no dice, yo le enseñé hace poco por qué los muertos no hablan, porque es una ley divina que Dios no permite que los que partieron hablen. Estoy hablando de gente que fue al cielo, estuvieron en el cielo, como el apóstol Pablo, que fue uno, como Juan, y otros más que tuvieron el privilegio de ir al cielo, regresar del cielo y seguir viviendo hasta el momento de su muerte.
Ahora mira lo siguiente, sigue diciendo la palabra. Y comenzó a hablar, y nótese a quién se lo dio. Se lo devolvió el principio muerto, sacó del estatus de viudez a su iglesia y le dio el hijo, quien la sostenía. Usted sabe que los indios en Estados Unidos, cuando se moría el esposo o no habían hijos que pudieran sostener, alimentar a su madre, la madre era enterrada viva junto al cadáver de su esposo. Y ella empezaba a clamar en esa soledad, Huacotonca, 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 Huacotón, que es el nombre de los apaches para Dios. Y cuando ella está clamando a Dios, porque ya el cadáver de su esposo, los indios hacían unas enramadas altas y ahí ponían el cadáver y le pegaban fuego. Y ahí no había muchas veces compasión. Había ocasiones que cuando un joven veía eso, empezaba a gritar el joven, chincho, chincho, chincho. Chincho significa hijo en el idioma apache. Entonces el jefe de la tribu miraba y le decía, tú te vas a hacer cargo de esa mujer que quedó sola. Y él decía, sí, yo voy a hacer su sostén, la voy a alimentar. Entonces la sacaban de la línea que iba a ser quemada y la dejaban volver al tipi. Pues déjeme decirle, esa es la condición de la iglesia que estaba. El que sostenía a su único hijo, el principio más importante de la iglesia se había muerto. Jesús tuvo que detener el féretro. Hermano, te voy a aconsejar. Y ustedes, no importa el país que usted me esté viendo, hermano, no importa el país que usted me esté viendo a mí, no deje que nadie te lleve el féretro. Ahora mire la palabra del Señor. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo porque cuando el Señor sana todo lo que se ha muerto en la iglesia, la gente comienza a glorificar al Señor y se dan cuenta que la presencia de Jehová volvió al lugar. Todas esas iglesias que ustedes, hermanos amados, que ni alaban ni buscan del Señor, están en ese féretro, están rumbo al cementerio espiritual. Ahora mire la palabra, dice la palabra, versículo 17. Y se extendió su fama de él por toda Judea, por toda la región del Gedón. Una iglesia de poder, una iglesia de gloria, la fama se extiende por todas partes. Y la gente viene a buscar la presencia del Señor. Ese es el segundo estatus de la iglesia. Le dije que eran 3. Vaya conmigo ahora a Juan 11. Juan 11. Vamos a mirar los versos 38 en adelante. Juan 11. Verso 38 en adelante. Para que usted vea la tercera etapa de la iglesia. Son 3. Ya le he mencionado 2. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Mire, en este caso no estaba en la casa muerta, no iba rumbo al cementerio. Esta iglesia está que apesta. Jesús tuvo que ir al sepulcro. ¿Se da cuenta? Ahora mira lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Era una cueva. Por cueva se entiende un lugar donde no hay revelación. Un lugar oscuro. Un lugar donde no entra la luz. Esta iglesia es una iglesia que no hay revelación. No entra la luz. No entra la gloria del Señor. Eso es lo que las cuevas representan. Una iglesia de cueva hay muchísimas hoy día. Y encima de eso, dice la palabra, mire esto, y tenía una piedra puesta encima.
Una piedra puesta encima representa falsas doctrinas, falsas enseñanzas que evitan que la luz del evangelio penetre, que la revelación del evangelio penetre, que el único que puede entrar ahí es el Cristo de la gloria. Esa es una iglesia de la última iglesia, porque no está, es una iglesia, no está ahora en la casa, como dije, ni rumbo al cementerio, es una iglesia enterrada, porque Lázaro representa una iglesia, la iglesia gentil. Ahora mire lo siguiente, los principios, dice la palabra del Señor. Dijo Jesús, quitar la piedra. Lo primero que hay que hacer con esa iglesia es sacar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que no permiten de que la gloria de Dios entre, que la luz del evangelio entre, que la revelación del evangelio entre. Hay que quitar esa piedra de doctrina, falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos apóstoles, como se llaman ellos, y falsos pastores que están enseñando erróneamente al pueblo. Es un evangelio de cueva. Ahora, nótese algo interesante, porque yo siempre me gusta ver cómo Jesús usa las palabras. Jesús no usaba cualquier palabra. Jesús escogía las palabras que él iba a usar cuando iba a hablar algo. Mire, la palabra sigue diciendo, quitar la piedra a Marta. Nótese que Marta y María representan dos principios en la iglesia. María representa el principio de buscar la presencia del Señor. Cuando Jesús entró en la casa de María y Marta, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra. Ese es el principio de la búsqueda espiritual, lo que María representa, ¿ok? Y nótese que Marta se puso a dar queja, estaba en la cocina y hasta le dijo al Señor, Señor, no te preocupes que mi hermana no me ayude. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada con todas las cosas, porque María y Marta representan dos principios dentro de esta iglesia. La gente que busca a Dios y la gente que no busca al Señor. Marta representa a la gente que lo que busca es el mundo, los placeres del mundo, lo de afuera. Pero María no. María representa a la mujer, la persona que cuando la presencia llega honra al Señor. Marta estaba cargada de falsos conceptos. Quitar la piedra, le dijo. Mire esto. Versículo número 39. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. El principio de Marta es una iglesia que honra más los muertos que la resurrección. Estando en la presencia del Señor, él le daba más importancia a lo que apestaba, lo que había dañado su iglesia, que al Señor. Hay Martas en las iglesias, espiritualmente hablando, por montones. Son gente que ponen la piedra. Son gente que tienen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos conceptos espirituales del Señor. Y no sé, que sigue la palabra diciendo, mire esto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, volvemos a lo mismo. Es una iglesia que no creía. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, esta es una iglesia que no podía ver la gloria de Dios porque tenía la piedra puesta. Y cuando usted se pasa recogiendo como un zafacón de basura toda esa gente confundida que pertenecen a la iglesia de la niña muerta y usted cree todo eso, así va a terminar usted. En una cueva espiritual. Viviendo en esa condición. Ahora mire la palabra del Señor. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de esta multitud. ¿Qué multitud? Una multitud de iglesia de cueva. Una multitud sin revelación. Una multitud, hermano, sin visión. Una multitud sin consagración. Ahora mire bien, para que crean que tú me has enviado, porque es una iglesia que no creía que Jesús era el enviado.
para que crean que tú has enviado. Es una iglesia que no cree, hermanos amados, que Jesús es el Mesías. Esa es la iglesia de cueva. Cuando los demonios creen que Jesús es el Señor, y hay gente que no creen. ¿Se da cuenta de las tres etapas de la iglesia? Ahora seguimos, dice la palabra del Señor, mire esto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahora aquí hay un asuntito en el verso 44. ¿Habrá Lázaros en esta iglesia? Hermano y hermana que está allá en tu país, ¿tú crees que hay Lázaros en tu iglesia? Mira cómo salió Lázaro. Jesús tuvo que mandar a quitar las piedras, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos conceptos, para que la luz de él entrara y penetrara y su voz se pudiera escuchar dentro de la cueva. Porque hay gente que está tan encuevado que la voz del Señor no le alcanza. Ahora mire esto, dice la palabra. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies. ¿Qué es eso? Una iglesia que ata las manos es una iglesia que no hace nada para Dios. Una iglesia que tiene atados los pies es una iglesia que no camina por los propósitos del Señor. Importante que tú entiendas todos estos secretos. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová abunde sobre ti, sobre tu casa. Y a todos nuestros amigos en todos los países que usted nos ve, deseamos que usted se llene de Dios, de la palabra del Señor. Y queremos decirle que le amamos en el amor del Señor y estamos contentos que usted se esté alimentando de la palabra. La bendición del Señor sobre ti.